¿ya? Entonces, con esta cuestión de la laicidad del Estado, tiene influencias, ustedes ya saben, en varias esferas, desde la cuestión política, la educación, y entonces para tratar de quitarse de en medio, porque recordémonos que con los conservadores la iglesia había recuperado mucho de su poder, ¿ya? Y se presentaba como prestamista también. Entonces, acá era decir, pues bueno, ya no se tiene que estar unido a la iglesia, entonces es necesario hacer independiente al Estado sin injerencia religiosa, cosa que posteriormente la política de Gálvez fue muy cambiante porque eh, tuvo un contrato, otra vez un concordato en 1883 con el Vaticano, ¿ya? Entonces, posteriormente se fue relajando, pero en los primeros años la política fue bastante anticlerical, fue muy fuerte. Pues tenemos nuevamente la expulsión de las órdenes religiosas, principalmente en contra de la orden jesuita, ahora sí, más frontal, las embarcaron. Eh, en Quetzaltenango fue en donde los echaron rápidamente, ya les dicen, pues se tienen que ir hoy y entonces se van hoy, es decir, hoy y sin llevarse nada, ya entonces los expulsan. Dentro de ellas hay una monja que se llama Encarnación Rosal que sale exiliada hacia la América del Sur, ya entonces quetzalteca, ¿no? Entonces, ¿qué llevaba de por medio? Pues ya sabemos, la representación de la iglesia, ¿ya? Que había mantenido en el papel que había recuperado con los conservadores. Recordémonos que les decía también de que la iglesia católica se presentaba como era representante de algunos pueblos indígenas ante el sistema legal, ¿ya? Entonces eso no convenía. Entonces también esas propiedades eclesiásticas pasaron ahora a ser civiles. Quitarla del poder político, ¿ya? Eso era fundamental para por eso la urgencia de ese Estado laico y también quitarle la influencia en la educación. Entonces, por eso es de que se creó la figura del Ministerio de Educación. En ese momento se le denominó Ministerio de Instrucción Pública y vamos a ver por qué. Entonces, uno de los, ¿cómo se llama? De los principales que había que expulsar, pues era a Bernardo Piñol y Aycinena, veamos, del mismo clan de los Aycinena, que en ese momento fue el arzobispo metropolitano que fue expulsado, que regresa 10 años después. Eh, a la orden jesuita de Quetzaltenango se le expropiaron, tuvimos la oportunidad de, cuando digo tuvimos allá en Quetzaltenango, en el archivo de la Casa de la Cultura, hicimos una transcripción de los inventarios de las propiedades que tenía esa orden religiosa. Y una de ellas era donde hoy es la sede de la Universidad Rafael Landívar, allá en Quetzaltenango. ¿Ya? Aparte de otras casas y de otra parte de otros monasterios, ¿no? Entonces había fue a los primeros que sacaron, mientras que en la capital este señor pudo mediar, pero al final las actitudes de Barrios fueron bastante prepotentes, ¿no? Entonces, a partir de 1872 se hicieron más fuertes. Desde Occidente se comenzaron a publicar diversos periódicos en donde principalmente Barrios daba a conocer cuál era el proyecto político, las ideas en las cuales se fundamentaba, ese liberalismo, esa modernización que, que prometían, ¿no? Entonces, uno de los principales periódicos se le denominó el Malacate, ¿ya? Que se imprimía desde la municipalidad de Quetzaltenango. En la situación de
cómo dividir el poder, cómo darle ingreso al proyecto liberal, pues entonces aquí fue fundamental quebrar un poco el poder local, ¿ya? El poder local ejercido por las municipalidades indígenas que se habían recuperado durante el periodo conservador. Entonces acá era tratar al digo romper, es organizar alcaldías mixtas, ¿ya? Y para controlar ciertos lugares por medio de ¿cómo se llama? De las gobernaciones, o sea, los gobernadores eran los encargados de levantar censos para ver la cantidad de población y de esta manera garantizar el trabajo en infraestructura física, ¿ya? Además de que se crearon ese panteón de los símbolos patrios, ¿no? Y comenzar a crear ese imaginario liberal, ¿ya? Y algo fundamental que les dije que sirvió para concretar el proyecto liberal fue la creación del ejército, ¿ya? Entonces, pero ese ejército ya profesionalizado, ¿ya? Entonces lo vamos a ver acá, en 1873, que se creó la famosa Escuela Politécnica. Entonces se crea esa figura de esos militares, ¿ya? Esas pequeñas milicias que habían antes de la llegada de estos señores, ahora para integrar a esa clase dirigente, a esa militares de escuela, ¿ya? Los primeros iban a ser asimilados, en donde cabían mestizos, ¿ya? Y hasta población indígena posteriormente, y crear esa élite militar de los de escuela, los coroneles, ¿ya? Entonces, y vemos que hasta hoy en día esa carga se sigue arrastrando. Entonces, desde ahí se creó esa cuestión. Eh, en la cuestión territorial, lo que les decía, ¿no? Tratar de modificar la propiedad de la tierra y esto por medio de los decretos ya se hizo legal. Eh, Dispersando a toda esa población que había trabajado muy de la mano con Carrera, ¿ya? Entonces, esto fue una de las situaciones bien a las que más aprovecharon y también, pues, privatizar esas propiedades eclesiásticas. Algunas las convirtieron en escuelas, como podemos ver, el Instituto Central para Varones, pues era de una orden religiosa. Igual la sede de ahora del Instituto Belén, el de las escuelas normales, posteriormente cuando se crearon las escuelas normales, ¿ya? Entonces, para ponerles un ejemplo que hasta hoy en día pervive, ¿no? Pues bueno, ya vimos esta de la cuestión de los militares, la carga. Ya aquí tenemos a Ubico, ¿ya? En la cuestión de lo que les decía, se creó el Ministerio la Dirección de Instrucción Pública y la educación ya era nuevamente laica, ¿ya? Entonces, ya la formación, se priorizó la formación de técnica, porque se necesitaba de una educación técnica para las nuevas necesidades que estaban surgiendo en el Estado, ¿ya? Y las actitudes impulsivas y bastante dictatoriales que había asumido Miguel Barrios iban en contra de las situaciones de lo que defendía en su momento Miguel García Granados. Entonces, por eso es de que renuncia en 1873, se aleja totalmente de la vida política, más no su clan, porque o sea, su familia, porque formaron toda una situación familiar que hasta la actualidad está dentro de las esferas económicas y de poder de Guatemala, ¿no? Entonces, pero en el caso de Miguel García Granados, él como persona sí se alejó totalmente de la vida pública, ¿ya? Después de pasar por el ejercicio de la presidencia provisoria. Entonces, en pocas
pocas palabras, lo que hizo García Granados fue sentar la base para la situación que echó a andar posteriormente Gustavo Rufino Barrios, ¿ya? Entonces, tenemos a Barrios ya como un dictador eh, entre 1873 a 1885. Eh, las funciones que de forma existió la Asamblea Legislativa, de forma se crearon las instituciones de justicia, pero al final quien tomaba las decisiones y tenía concentradas las funciones del Estado era él. ¿Ya? Entonces estamos hablando de una dictadura que lleva una palabrería, un discurso de democracia, ¿no? Entonces, pues doña la esposa, Francisca Paricio, ¿ya? Entonces se establecen esas relaciones familiares bastante fuertes, ¿ya? Entonces le sirvió, fue la heredera de todas las posesiones de Barrios cuando muere en 1885 en Chalchuapa. Se estableció con, ya para esa temporalidad, la libertad de cultos, o sea, la introducción del protestantismo. Ya en su momento lo había planteado Mariano Gálvez. Acá sí se llevó a la práctica con el objetivo de contrarrestar el poder de la iglesia y se le otorgó a esta iglesia presbiteriana una buena parte del terreno en la hoy parte central de la ciudad de Guatemala, a la par de la Casa Presidencial y atrás del Palacio Nacional, ¿no? Y hasta hoy en día esta iglesia sigue funcionando, ¿no? Entonces, para que cuando vayan por la zona 1 la vean con otros ojos. Eh, uno de los puntos claves del proyecto liberal fue la emisión gobernar para Galvez, gobernar por medio de decretos. ¿Ya? Y estos decretos eran con el fin de facilitar la creación de las fincas cafetaleras, esos espacios productivos del café. Entonces, esto para darle la certeza a los nuevos propietarios, ¿no? Que se combinó con la antigua élite criolla que venía desde la época colonial. Entonces, la cuestión legal fue fundamental. Eh, ¿Se recuerdan ustedes que les dije que en 1835 con Galvez se había dado una forma de arrendamiento? Esta forma de arrendamiento se le denominó censo enfitéutico, ¿ya? En el censo enfitéutico se abrieron las puertas para la llegada de diversas personas a las tierras ejidales, ¿ya? Entonces, ya para 1873 se emitió el decreto 170 que se tituló Redefinición de los censos, es decir, se, se echaba para atrás esa figura. Entonces, se deroga, los argumentos fueron de que las nuevas necesidades de la propiedad que existía ya no eran favorables a las nuevas condiciones del Estado, entonces, por lo tanto, se emitía el decreto 170. Esas tierras que habían sido dadas en censo, ahora el Estado como propietario las puso en subasta pública. ¿Ya? Esa era la situación, ¿no? Ponerlas en subasta pública y esto abrió las puertas para que se formaran esas fincas cafetaleras, porque lógicamente las gentes que tenían tierras en censos y población indígena que no había logrado titular sus tierras, entonces ahora las pasaba a perder de una manera definitiva. Y entonces fue ahí en donde surge la figura del cafetalero, ¿no? Y ese espacio geográfico denominado finca cafetalera, ¿ya? Entonces, el acceso a la tierra ya estaba garantizado de una manera legal, ¿ya? Entonces, esto permite el ensanchamiento de
el latifundio, ¿ya? Y también se abrió las puertas para que no solo fueran población indígena, no solo fuera población mestiza, sino que también extranjeros tuvieran acceso de una manera legal a las tierras, siempre y cuando pagaran, pues entonces se vendían, ¿ya? Y se vendieron. Por eso se formó la geografía de la finca cafetalera y para suplir esas necesidades era necesario regular la titulación de la tierra por medio del famoso registro de la propiedad que se fundó en 1877. Se recuerdan que habíamos visto que en la época colonial era el eh, juzgado privativo de tierras, un primer intento con los primeros liberales del registro de la propiedad y ahora, no, ahora sí, se echó a andar y a partir de ahí pues, muchos de ustedes van a ir o van a trabajar ya para cuando ya estén haciendo sus planes o algunos ya están trabajando y ya han ido a ese espacio. Eh, ya tenemos tierras, ahora necesitamos, el café necesita mano de obra, ¿ya? Para que vayan a el corte, a la tapizca, ¿ya? Entonces se emitió el famoso decreto 177, tristemente decreto 177 o reglamento de jornaleros, ¿ya? Entonces hay toda una, ¿cómo se llama? Eh, una discusión en torno a esto. Entonces, aquí se crea la figura del finquero, del dueño, del propietario, ¿ya? Del patrón, ¿ya? Por eso a Barrio se le conoce como el patrón. Y está el jornalero, que va a ser la persona que va a ir a trabajar por un jornal y que vivía en las inmediaciones de la finca, ¿ya? A cortar el café. Y está también la figura del habilitador. Y entonces hay pueblos en Huehuetenango, Quetzaltenango, Quiché, que quedaban prácticamente abandonados porque iba a trabajar toda la familia, hasta el perro se llevaban para ir a trabajar al corte de café, ¿ya? Porque aquí nace también la situación de el peonaje por deudas, porque se le daba un adelanto, el habilitador daba un adelanto, ¿ya? Los enganchaba y cuando sentía esta persona ya estaba trabajando en la finca cafetalera. Y está ese peonaje por deudas, porque como se le daba ese adelanto, entonces se las ingeniaban los propietarios o el enganchador para que esa deuda fuera impagable, ¿ya? Y entonces trabajaban en fincas porque habían propietarios que no tenían una sola finca, sino tenían un circuito de fincas. Entonces, vamos a ver esto. ¿Ya? Entonces, ese fue el decreto 177, garantizó mano de obra, se utilizó el libreto, ¿ya? ¿Cómo se llama? Una especie de cartón donde apuntaban los jornales, ¿ya? Entonces, las habilitaciones, también la vialidad, que fue otra ley. Entonces, vemos que aquí, de una manera legal, se está autorizando nuevamente el trabajo, ¿ya? Y el trabajo por una coacción, ¿ya? Entonces vemos nuevamente aquí los mandamientos, ¿ya? Entonces, ¿qué tanto había cambiado? Eh, les dije que con la redefinición de los censos se permitió también el acceso a la tierra a extranjeros. Entonces, también se emitió el decreto 234 que permitió la llegada de extranjeros. Ya encontrábamos los primeros extranjeros de origen colombiano en el área de la Costa Cuca, pero también ahora se abrieron las puertas para la llegada de inmigración. Vinieron ingleses, vinieron también, principalmente en esta etapa expansiva, llegan los alemanes, ¿ya? Y entonces estos alemanes, primero llegan hombres, ¿ya? Vienen a ver cómo está la situación, si les es favorable, ¿ya? Y efectivamente les fue favorable. Entonces, posterior, mandaron a traer a sus familias, ¿ya? Entonces, esto es en la década de los años 80, del siglo XIX, 90. La presencia de estos extranjeros se dio en las regiones de las Verapaces, en donde se formaron grandes fincas cafetaleras, ¿ya? Si ustedes van al área de las Verapaces, hay una infraestructura que obedece mucho a la forma constructiva alemana, ¿ya? Y
en un 90% puede decirse que se establecieron en el área de las Verapaces, pero si nos vamos al área del occidente, también se establecieron algunos en Quetzaltenango y otros en la Boca Costa, en la costa y la Boca Costa. ¿Ya? Entonces, hay grandes fincas cafetaleras que hoy se convirtieron en cooperativas y que están en propiedad de de campesinos, ¿no? De cooperativas y de personas. Ahí vamos a ir viendo más adelante. Entonces, las condiciones eran favorables porque se les exoneraban impuestos, se les daban tierras, se les tuvo acceso a la mano de obra, porque todas esas personas a las que se les fue expropiada sus tierras, ahora tenían la obligación de trabajar en sus antiguas tierras, solo que ahora para el nuevo propietario, ¿no? Entonces, ¿qué pretendían con esto? Suplir las necesidades que el Estado moderno, liberal, por eso no es una revolución, porque no se están generando las condiciones de bienestar para la población y de mejoramiento de toda la estructura del país, ¿no? Entonces, lo que pretendían era lo de siempre, ¿no? Que trajeran tecnología, que trajeran maquinaria para poder comercializar, incluso todas esas cuestiones de la mezcla de las razas y el mejoramiento de las razas, ¿no? Entonces hay gente que siempre alude a su pasado alemán, ¿ya? Entonces, esto es parte el decreto de inmigración extranjera, ¿ya? Entonces, de 1870 y algo. em, Sí construyeron infraestructura, pero que les estaba sirviendo dentro de sus propias fincas cafetaleras, trajeron maquinaria. O sea, el capitalismo en Guatemala surge de una manera de la vía Juncker, ¿ya? Es decir, a garrotazo limpio. Como dice Julio Castellanos Cambranes, un capitalismo muy sui generis, ¿ya? Porque no era para impulsar el desarrollo del país, sino que era para la producción dentro de un espacio que necesitaba de mano de obra casi semiservil, ¿no? Los beneficios que se les dieron, exoneración de impuestos, adjudicaciones de proporciones de la tierra, acceso a mano de obra y las relaciones sociales, porque hubo fusión de esa añeja oligarquía, de ese grupo criollo con los nuevos que llegaron. Entonces, ya de acá se fue ensanchando ese grupo. ¿Ya? Tenemos, esta es parte de la colección Munbridge, de Edgar Munbridge, fue un fotógrafo contratado por el Estado, ya unas imágenes que nos ayudan a comprender la época. ¿Ya? Entonces, estos son alemanes, este es el famoso ferrocarril de las Verapaces, que llegaba hasta el río Panzós y luego para conectarlo con el lago de Izabal, ¿ya? Y de esta manera, pues, conectarla al puerto de Santo Tomás y ya con esto, pues, buscar los mercados internacionales del café. Entonces, el de mejor calidad, el café de mejor calidad era consumido en Europa y el que se consumía en los Estados Unidos era un café de segunda, ¿ya? Entonces, en la producción de café tiene mucho que ver la altura de los terrenos, y la forma en que se cultiva, el tipo de café, si va a ser caturra, catimor, catuahí, o sea, el tipo de café que venga y que las resistencias. Entonces, estos son los nuevos finqueros que llegan aquí y aquí todo el trabajo en la finca cafetalera, ¿no? ¿Ya? Entonces, el núcleo finca era un mundo totalmente distinto. Entonces, vemos a familias completas que migraban al corte de café, ¿ya? Hoy se dan las migraciones, todavía hay espacios de producción de café, Huehuetenango, Antigua Guatemala, vía canales, ¿ya? Entonces, pero ya no es el principal producto de exportación, ahora si ustedes ven, es la cuestión de la caña de azúcar, ¿ya? El mundo finca, se le llama el mundo finca porque es un mundo totalmente autosuficiente en ese momento, ¿ya? El finquero, como había un gran descontrol de parte del Estado, no había una banca que controlara la emisión de moneda, ¿ya? Eh,
Entonces, estos cafetaleros tuvieron la libertad de mandar a acuñar sus monedas. Estas las fabricaban en Nueva Orleans y cada finquero le colocaba el nombre de su finca, ¿ya? Y algunos le colocaban el nombre de el propietario, ¿ya? Y entonces tenían, a veces, estas son fichas de finca, y les voy a dar más o menos cómo funcionaban. Pues como la cuestión de la moneda, no había una moneda nacional, un banco central que regulara la emisión de moneda, entonces estos señores pagaban con estas fichas, ¿ya? Y estas fichas tenían valor solamente dentro de la finca cafetalera o dentro del circuito de fincas del que tuviera, ¿ya? Entonces, si la persona cortaba una caja de café, es decir, 100 libras, se le pagaba con esto, ¿ya? Y entonces, ¿en dónde compraban? ¿Dónde compraba el campesino? Pues compraba en la tienda de raya, es decir, la tienda que era propiedad del mismo finquero. Entonces se le daba cierta cantidad de comida, incluso, ¿cómo se llama? Hay manifestaciones en el área de Suchitepeques, en una finca de un alemán, se llama San Julián la finca, decía el don, murió hace, el señor, murió hace 5 años, decía, hasta el vestido de novia de mi mujercita lo compré en la finca, señor, no tenía por qué yo ir al pueblo, ¿ya? Y estas fichas a veces servían en el circuito, en los pueblos, las aceptaban porque posteriormente se las cambiaba el propietario de la finca en los negocios para ya a las tiendas, ¿no? Entonces, para que veamos. Y pues eso no ha desaparecido, entonces estaba el jornalero, el que vivía en su casa, iba a trabajar a la finca, y estaba también al que le denominaban el cuadrillero, o sea, el que bajaba a trabajar, y entonces se le daban, posteriormente se convirtieron en mozos colonos, ¿ya? Porque habitaron en la propiedad del cafetalero, ¿ya? Dejaban de ser productivos, pues entonces algunos eran echados de aquí, ¿no? Y pues el transporte hacia los lugares en donde lo reciben, el café. Y en la actualidad creo que la BBC hizo un reportaje de hace 2 años, un año creo que tiene, sobre la producción de café en la actualidad, donde la utilización de la mano de obra de niños es un secreto a voces, ¿ya? Bueno, ¿qué pasa posteriormente? Pues entonces se van emitiendo el Código Civil, ¿ya? Camino para preparar la constituyente que permitió esta fue la propuesta, ¿ya? Y finalmente fue aprobada hasta 1879 la Constitución, que estuvo en vigencia de 1879 a 1944, ¿ya? Entonces esa Constitución estuvo vigente por bastante tiempo. Entonces, pues establecía la ciudadanía, ¿ya? Como, como con las características del ciudadano, eh, que era el ciudadano que necesitaba el país, ¿ya? Y en el área del occidente, pues el desarrollo de Quetzaltenango fue por medio del capital cafetalero, ¿ya? Principalmente que venían de la región de esos tres pueblos que se conformaron, la región de la Costa Cuca, hoy serían Colomba, eh, Flores y Génova Costa Cuca. Entonces, este fue el desarrollo de Quetzaltenango. Y recordémonos que cuando vienen migrantes alemanes, cuando llegan, pues no solo llegan las personas, sino que traen también su cultura, ¿ya? Sus maneras de comer, de beber. Entonces, la cerveza viene con los alemanes, ¿ya? Y son los que establecen la primera fábrica de cerveza en el área de Quetzaltenango. Ya posteriormente los Castillo vieron de que era un negocio bastante rentable, ¿ya? Y solicitan al entonces presidente Manuel Estrada Cabrera que se les concesione la producción de cerveza, producto de los efectos que marcó la Primera Guerra Mundial,
¿ya? Entonces les fue expropiada a los alemanes, a la cervecería alemana, la producción de cerveza, y de esta manera los castillos se quedaron con la producción de cerveza, pero en sí fue con capital alemán. ¿Ya? Entonces, y los maestros cerveceros incluso eran alemanes y los tenía que contratar estos, ¿cómo se llama? Estos señores a los maestros cerveceros alemanes. Entonces, en un primer momento, ya cuando ellos entrenaron a su gente, pues ahora por eso la cerveza Gallo es la que representa al país. ¿Ya? Lo digo así, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasaba con toda la situación de la banca? ¿Ya? Una cuestión bastante, una anarquía podría decirse, ¿no? Porque no, lo que les permitió que se cometieran un montón de situaciones, vemos con las fichas de finca. ¿Ya? Entonces, pues se abrieron las puertas para la fundación de un banco nacional con dinero procedente de esas tierras que se habían puesto en venta con el decreto 170. ¿Ya? Pero el sistema bancario facilitó que se formaran diversos bancos, ¿ya? Entonces no había una banca central. ¿Ya? Esa cuestión de la banca central fue hasta 1924, cuando se emitió en una primera manifestación esa famosa reforma monetaria. ¿Ya? Entonces, cualquier banco emitía su propia moneda, sus propios documentos para garantizar los créditos. Entonces, el Banco Nacional, que sería como el Banco de Guatemala, ¿no? Pero como el antecedente, pero era en manos extranjeras, no era nacional nacional. Y que se formó en Quetzaltenango, que fue el Banco de Occidente, ¿ya? Lógicamente ahora ya no existe, hoy es la sede del Banco Industrial, ¿ya? Es para que veamos las monedas que se emitían, ¿ya? ¿Cómo se llama? Cada banco emitía su moneda, ¿ya? Entonces, lo, entradas para sostener al Estado, pues tenemos impuestos de exportaciones principalmente de bebida alcohólica, ¿ya? Con la cuestión de la cerveza, los estancos de aguardiente, eh, las tributaciones por el territorio. A los propietarios de tierras debían de pagar cierta cantidad de dinero para, ¿cómo se llama? Como derecho a poseerlas, ¿ya? Entonces, ¿hacia dónde iban estos fondos? Pues para mantener al ejército, en particular a, a las autoridades del ejército, ¿ya? Muy poco para la tropa y para que funcionara el aparato estatal, ¿ya? Y que fueran acumulándose también los beneficios para ciertos, ¿cómo se llama? Eh, propietarios. Esta es la finca Chojolá, la que les decía que está en Suchitepeques, ¿ya? Entonces, toda la infraestructura es una copia de la infraestructura alemana, ¿no? Y incluso la tecnología, todavía funciona. Y este es el ferrocarril de las Verapaces, ya hoy ya recuerdos quedan. ¿Y qué pasa con Barrios? Pues Barrios propone la reunificación de ¿cómo se llama? De la Federación Centroamericana, nuevamente, eh, de la República Federal, y como buen dictador, pues coacciona a los otros gobiernos para tener un encuentro aquí en Guatemala sobre el caso. Y entonces, pues algunos le prometieron que sí, El Salvador le prometió que sí, Honduras también, pero finalmente se retiraron y organiza una invasión hacia El Salvador, donde finalmente es muerto en Chalchuapa, ¿ya? Entonces, el otro que está acá muerto a la par es, Adolfo Venancio Hall, o sea, el famoso Adolfo de Hall, ya la institución militar. Ahí pues de ahí muriendo el hombre
y los intelectuales liberales crearon el mito. Hay una tesis de una compañera que habla precisamente de la creación del mito, que se construye posterior por los gobiernos después, porque acá en esta, ¿cómo se llama? En este monumento, cuando el caballo tiene las patas así en el aire, es porque murió el jinete. ¿Ya? Eso es lo que marca ahí. Pues entonces hay una serie de acontecimientos, tratar de establecer las fronteras, ¿ya? Hay un tratado el Tratado Vallarta, ¿ya? Para las fronteras con Guatemala, se negocia el Soconusco, eh, para que se quede en el área, ¿cómo se llama? Mexicana, ¿ya? El Tratado Herrera Mariscal, perdón. ¿Ya? Entonces, el Soconusco ya se quedó en el área de México. Y bueno, encontramos a barrios hasta en La Sopa, ¿ya? En donde quiera está la Avenida La Reforma, hay una colonia La Reformita, está también el Puerto Barrios, ¿ya? Y encontramos monumentos a Miguel García Granados también, entonces no lo están fijando, no lo fijan las monedas, sino lo fijan también en toda esa cuestión de la estatua, ¿no? Y ¿cómo se llama? El signo de modernidad, la infraestructura física para ¿cómo se llama? La introducción del ferrocarril empieza en esta temporalidad y se hacen los primeros contratos. Y el ferrocarril era el signo de modernidad del siglo XIX. Entonces los primeros contratos se establecen con empresas inglesas, después ya fueron norteamericanas, ¿ya? Entonces es necesario la construcción de esa infraestructura física. También los puertos son sumamente necesarios, por eso se creó dentro de la universidad la Facultad de Ingeniería que debía de cumplir con este cometido. Este es el puerto de San José. Los embarcaderos eran distintos a como los conocemos en la actualidad, ¿ya? Sino que primero debían de llevar aquí la carga y ya luego eran embarcadas en esta parte de acá, ¿ya? Entonces, eh, ¿hacia dónde iba el mercado del café? Pues bueno, hacia eh, Europa y también hacia Estados Unidos, en los puertos alemanes, ¿ya? Y en los puertos también ingleses, ¿ya? Entonces, el ferrocarril, los contratos que se comenzaron a firmar, hasta primero se construye el tramo del ferrocarril hacia el puerto de San José y luego hacia el Atlántico, que ya con la IRCA, ya con los ferrocarriles de Centroamérica, y que mantuvo la concesión de este medio de transporte eh, por buena parte del siglo XX en Guatemala y que dio origen a ese monopolio, ¿ya? Que también fue subsidiaria de la United Fruit Company. Entonces aquí ya se estaba abriendo, Estados Unidos estaba en esa su etapa imperialista, ¿ya? Para intervenir en los nuevos territorios, ¿ya? Entonces de una manera económica. Y entonces pues tenemos una serie de leyes, pero esto lo vamos a ver próximamente. Lo dejo ahí, no quiero atiborrarlos con tanto. No sé si tienen alguna. A ver, Aníbal. Buenas, solo ahorita me recordé algo que explica la antropóloga Lina Barrios. Ujú. Mencionaba que debido a que solo se vendían cosas en la finca, la industria guatemalteca aprovechó y prácticamente convirtió en adictos al tabaco a toda la población local y adictos al café. No por cultura, sino porque era lo único que vendían en la tienda de la finca. Sí, y también, y no solamente eso, incluso él no tenía ni mucho acceso al café. Se lo digo por experiencia, ¿no? Porque, pues, del área de la costa, ¿ya? Nací en una finca cafetalera, mis papás, mozos colonos de una finca cafetalera, entonces puedo hablar desde adentro, ¿no? Eh, no era tanto. Sí, daban cierta ración de café
un caporal, a un mayordomo, pero no a un mozo, ¿ya? En lo que sí los hicieron más dependientes fue del alcohol, ¿ya? Eso bastante, y principalmente con eh, la cuestión del peonaje por deudas, ¿ya? Entonces, ahí estamos. A ver, Oh, gracias. Joshua. Ujú. Joshua iba a decir algo. ¿No? ¿Alguien más? ¿Qué piensan después de la taza de café ahora? Van a ver todas las relaciones sociales que hay detrás de una taza de café. Y es una situación bastante fuerte que incluso pues hoy eso se reproduce solo que a una manera más agresiva dentro de las plantaciones de eh, caña y palma africana. Solo que ahora esos productos son más dañinos para las tierras, ¿ya? El café sí fue dañino, pero en la medida con la tierra fue respetó un poco más. En cambio, estas son más agresivas por el tipo de químico que se utiliza, por el desgaste de la tierra. Entonces, un montón de situaciones ahí. ¿No? Bueno, entonces lo dejaría ahí. Mañana les comparto ya las presentaciones. Eh, para que vayan leyendo, por favor, que vayan revisando y también este, iríamos con el capítulo 17, ¿ya? Entonces, que tengan muy feliz fin de semana, cuídense mucho. Gracias, licenciado. Gracias, Gracias, licenciada. Feliz fin de. Gracias, Buenas noches. Lisa. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Lita. Feliz noche, que descansen. Feliz noche, licenciada. Buenas noches, Brigitte. Que Gracias, Lick. descansen. Feliz fin de semana. Igualmente, que descansen. Feliz fin de semana, licenciada. Gracias. Buenas noches.